para caminar sobre la prueba. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca del jardín, la tumba del jardín, la tumba del jardín. San Juan capítulo 19, versículos 41 al 42. San Juan 19, 41 al 42. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el lugar donde fue crucificado había un huerto, que viene siendo el jardín, y en el huerto un sepulcro nuevo, en él cuando aún no se había puesto nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo que nadie había usado. Cierre su Biblia, cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estos momentos en tu presencia. Oh, la sangre de Jesús que nos purifica, nos cambia, aún está activa hoy en este día. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Puedes sentarte en esta tarde. Una de las cosas que separa a Jesús de diferentes líderes religiosos es precisamente lo que venimos a celebrar en este día. La resurrección de Cristo es lo que separa a Jesús de todos los demás líderes religiosos. La tumba de Buda, que no dudo que en su vida fue un hombre sabio, que le gustaba comer mucho según lo que veo, y los dichos que él tenía y los dichos que muchos otros líderes religiosos tenían, sabios, quizás daban buen consejo. Y no quiero descreditar esas áreas. Cuando uno va y visita estos lugares, usted va con su cámara y dice: aquí está la tumba de Confucio, y le da una selfie y aquí está la tumba de Buda, y va, aquí va, y usted va al Medio Oeste, aquí está la tumba de cualquier líder religioso. Pero lo que separa la tumba de Jesús por la tumba de los demás es que las demás tumbas son populares por lo que la tumba contiene, pero hay una tumba que es reconocida por lo que no tiene. Y esa es la tumba de Jesucristo, que cuando usted va al día de hoy, usted va a ver que esa tumba es una tumba que está vacía. Y el hecho de que Jesús resucita de entre los muertos lo separa de todo otro líder religioso, porque hay algo sobrenatural en la vida de Jesús. Ahora, este jardín contenía una tumba, y yo creo que Jesús, siendo rey y siendo sabio y siendo inteligente y conociendo todas las cosas, nunca invirtió en una tumba como lo hacían los demás hombres ricos y con mucha influencia. ¿Sabe que hoy en día vienen a su casa y le tocan a su puerta y le dicen: estamos aquí de Forest Lawn y queremos hacerle una pregunta? ¿Está usted listo para ser enterrado? Y le enseñan los paquetes: 10,000 por usted y su esposa, y los ponemos así uno arriba del otro, dependiendo que, ¿verdad? ¿Cierto o no?
Hay quienes se espantan a hablar de esto, pero es una realidad, ¿cierto o no? Es una realidad. Y vienen y preparan y te dicen: tienes que estar preparado, que es sabio estar preparado. Jesús nunca se preparó de esa manera, porque él sabía que la tumba de él solo iba a ser rentada por un tiempo. ¿Para qué invertir en algo que jamás voy a poder usar yo? Y la tumba fue prestada por un José que tenía dinero y era rico. Dice la Biblia que era uno de los discípulos ricos de Jesús. Usted a lo mejor nunca había escuchado eso. Uno de los discípulos pesados de Jesús. Eso me indica que Jesús nunca tenía problema con dinero. Va y le da la tumba de Jesús. Y esa tumba es reconocida hoy, hasta el día de hoy, por lo que no contiene, porque Jesús resucitó al tercer día. Y en este día celebramos la resurrección, celebramos el poder de la resurrección. Pero en esta tarde lo que a mí me gustaría hacer es ver diferentes ángulos de el suceso de lo que sucedió en ese día en la resurrección de Jesús. Porque yo creo que el poder de la resurrección y el jardín de su resurrección nos permite hacer ciertas cosas. Si se quedan unos minutos conmigo, los voy a explicar. El jardín de su resurrección me permite un nuevo comienzo. Todos digan: un nuevo comienzo. El jardín de su resurrección me permite un nuevo comienzo. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, del 6 al 7. Marcos 16, del 6 al 7 dice: pero él les dijo: no se alarmen. Buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Dice: ha resucitado, no está aquí. Vea el lugar en donde lo pusieron. Pero vaya, dígale a sus discípulos y a Pedro, todos digan y a Pedro, que él va delante de ti en Galilea. Ahí lo verás como él te dijo. Marcos 16, 6 al 7. ¿Qué tiene que ver estos versículos con mi vida? Permítame por favor explicar estos versículos. La palabra de Dios nos enseña que María Magdalena, y una versión bíblica dice y la otra María, fueron al sepulcro a buscar a Jesús. Ellos se topan con un ángel y les dice el ángel: a Jesús que ustedes están buscando no está en este sepulcro, ya resucitó. Pero necesito que me hagan un favor. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va adelante y los va a alcanzar en Galilea. Yo tengo un problema con este versículo y les voy a decir por qué. Porque si hay alguien que se identifica como discípulo de Jesús, es Pedro. La semana pasada hablamos que hay personas que usted lleva al banco y hay personas que usted lleva a una pelea. Pedro era el discípulo que usted lleva a la pelea, porque aprendimos que la semana pasada Pedro quiso defender a Jesús cuando fue arrestado. Pedro no estaba excluido de los discípulos. Es más, cuando la memoria nos viene a la memoria la palabra los discípulos de Jesús, yo creo que Pedro es uno de los que primero pensamos en él, ¿cierto o no? Es más, creo que la mayoría de nosotros solamente conocemos como a 3 discípulos y los otros 7 no sabemos los nombres. Pero puedo percibir en mi corazón que Pedro es uno de ellos. Sin embargo, la Biblia dice: necesito que vayas y le digas a los discípulos y a Pedro. Como que el ángel de Dios hace una separación de Pedro y los discípulos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Leímos lo mismo. Entonces esto me deja saber que necesitamos ver la condición en la cual Pedro se estaba moviendo en ese momento.
¿por qué es que Jesús separa a Pedro de los discípulos? Bueno, comenzamos con la historia de Pedro. La Biblia dice que unos días antes de que Jesús fuera crucificado, Jesús estaba con sus discípulos en una mesa comiendo, partiendo el pan. Y muchos de ellos estaban haciéndose una pregunta: ¿quién va a ser el que va a traicionar a Jesús? ¿Quién va a ser el que va a entregar a Jesús? Y todos estaban por ahí y se dieron cuenta que era Judas. Y todos los demás comienzan a juzgar a Judas. Y Pedro dice, yo jamás te dejaría, yo jamás te entregaría, yo jamás te dejaría a ti. Porque Pedro era uno de esos que era bien arrancado. Y Jesús le recuerda y le dice: Pedro, cálmate. Déjame decirte algo, Pedro. Antes, cuando todo esto suceda, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro insiste: jamás te negaría, jamás voy a dejar tu lado, jamás voy a negar lo que hemos compartido. Y dice la palabra de Dios, vamos a hacer fast forward, dice la palabra de Dios que cuando Pedro está viendo, vienen, arrestan a Jesús. Conocemos la historia, Pedro lo quiere defender, pero cuando ahora Pilato, dice la Biblia que Pilato lo tiene y lo está golpeando a Jesús. En la noche lo están golpeando, lo están maltratando. Pedro se asoma a lo que está sucediendo. Watch this. Pedro se asoma a lo que está sucediendo y mira que Jesús está siendo maltratado, golpeado, escupido. Le ponen una corona de espinas y Pedro está mirando todo lo que le está sucediendo a Jesús. Mientras Pedro está observando, viene una señorita y dice: parece que tú eres uno de ellos. Hablas como ellos, te escuchas como ellos. Y dice la Biblia que Pedro dice: no, yo no soy uno de ellos. Yo no sé de qué está hablando usted. Vaya de aquí, mujer chismosa. Así. Ahí va con el chisme. Yo no soy de ellos. Unas horas después siguen teniendo a Jesús atrapado, encarcelado. Y dice la Biblia que un hombre, otro muchacho viene y le dice a Pedro: como que tú tienes el swag de ellos, como que tú tienes mucho parecido en lo que hablas y lo que dices, como los discípulos que andaban con Jesús. Tú eres uno de ellos. Y dice Pedro que una vez más la Biblia dice: jamás he estado yo con él, yo no lo conozco. Por tercera vez viene otro y le dice lo mismo: tú eres uno de ellos. Y para que a esta vez le crean, comienza a maldecir Pedro. Y y comienza a maldecir para asegurarles a todos que no soy uno de ellos. Y la Biblia dice, aquí está la historia, la Biblia dice que cuando él comienza a maldecir y comienza por tercera vez a negar a Jesús, el gallo comienza a cantar. Y Pedro se queda por un momento. Mira, y la Biblia dice que Jesús lo ve ojo a ojo. Y en ese momento Pedro comienza a llorar amargamente. Y dice: y se fue del lugar y de los discípulos. Wow, watch this. Pedro experimenta una relación con Jesús. Pedro camina con Jesús por 3 años. Pedro ve cómo Jesús sana al ciego. Pedro ve cómo el muerto resucita. Es más, Pedro lo escucha cuando él le dice: yo soy la resurrección y la vida. Pedro escucha cómo los cojos andan y lo experimenta. Pedro ve los milagros, tiene una relación con Jesús. Pero cuando la vida llega, Pedro lo niega en ese momento. Yo no sé si tú te has encontrado en esa parte, en ese momento, en esa situación, donde por un momento has estado caminando con Jesús, caminando con el Señor, caminando confiando en Él. Pero cuando la vida viene y te prueba,
lo primero que hacemos es negamos nuestra fe. My God. Lo primero que hacemos es: hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué no vino tu esposa? Es que nos peleamos y se quedó ya. Negamos nuestra fe, negamos al Dios que nosotros aplaudimos y levantamos las manos cuando la vida pega, y pega duro, porque déjeme decirle, la vida te pega duro. Y en ese momento dice la Biblia que Pedro niega a Jesús y comienza a amargar su vida, de tal manera que cuando estudiamos, dice la palabra de Dios, que Pedro se regresó de donde Jesús lo primero llamó. Él mismo, la vergüenza de lo que él cargaba, no dejaba que él se conectara con los demás discípulos. Muchas veces no es que la iglesia te critica por lo que tú sabes que tú has hecho, sino la misma vergüenza que tú cargas, que no te deja llegar y acercarte al trono de Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día, pero en esta tarde Jesús quiere restaurar y decirte que tú puedes tener un nuevo comienzo. Porque una de las cosas que Jesús hace es que Jesús le dice a Pedro, le dice a María Magdalena: asegúrate que Pedro sepa de lo que está a punto de suceder, porque la vergüenza del pecado, la vergüenza de su negación, la vergüenza de lo que él hizo, no ha dejado que se junte con los demás. Pero en este día yo voy a restaurar su vida de tal manera que lo voy a restituir a lo que él era antes. Él quiso regresar de donde yo lo saqué, pero yo lo voy a devolver una vez más al propósito que yo tengo para la vida de él. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día, pero yo quiero decirte que hay algunos de nosotros que tenemos que eliminar el plan B. Tú quieres regresar de donde el Señor te sacó porque sientes la vergüenza de lo que tú has hecho, pero en este día el Señor dice: no te des por vencido. Yo voy a traerte, yo voy a restaurarte, yo voy a una vez más incorporarte a lo que yo te llamé. Si el Señor te está llamando en este día, dale un aplauso fuerte, como que tú crees que Dios va a restaurar vida. La vergüenza se va a tener que ir. Su misma vergüenza no dejaba que él se conectara con los demás. Tuvo que específicamente ir y decir: asegúrate que Pedro sabe de este momento. Porque ¿qué es lo que sucede cuando él ve, cuando él escucha que Jesús ha resucitado? Él lo escucha de una mujer también, una mujer que pudo tener un nuevo comienzo. Una de las cosas que vemos, dice la Biblia, que María Magdalena y la otra María se acercaron a la tumba de Jesús. My God. María Magdalena y la otra María. María Magdalena y la otra María. Como que las escrituras nos quieren dejar saber algo. María Magdalena, la cual Jesús había sacado 7 demonios de ella. Y dice: y la otra María. Ahora, los teólogos no se pueden poner de acuerdo cuál María fue. Si era María la mamá de uno de los discípulos, o la mamá de la esposa de uno de los discípulos. Había como 4 o 5 Marías que siempre andaban la María. Muchas Marías. Pero una de ellas era muy diferente de las demás, porque María Magdalena no había vivido lo que las otras Marías vivieron. María Magdalena había sido liberada de demonios. Las otras siempre estaban bien. Esto me da a indicar esto. Watch this. Que tanto María Magdalena, la que fue liberada de demonios, como la que siempre fue santa toda su vida, estaban buscando al mismo Jesús resucitado. No importa de dónde vienes
Y no importa cómo llegaste, si en este día tú estás buscando al mismo Jesús resucitado, aquí lo vas a encontrar. Puedes tener un pasado feo o puedes tener un pasado glorioso, no importa, los dos necesitamos al mismo Jesús resucitado de entre los muertos. Tanto como el pecador como el santo, los dos necesitamos al... No sé si hay alguien aquí que necesita del poder del resucitado en esta tarde. Y dice la palabra de Dios que Pedro se acerca y va y le dice: Pedro, te llama Jesús. Watch this. Have you ever messed up? ¿Te has equivocado tanto que tú mismo tienes vergüenza de llegar a la persona que ofendiste? ¿Sí? No. Ok, ustedes no. Yo sí. Tanta vergüenza que cuando él escucha: Pedro, hey, Jesus is calling you. Y allá estaba Pedro sacando peces del agua otra vez. Lo mismo que antes, así. Jesús me está llamando. Ya. Pero yo fui el que lo negué. Sí. Y te dijo algo. ¿Qué te dijo? ¿Cómo me llamó? ¿Como enojado o así como tranquilo? ¿Cómo? Como los hijos. How's dad calling me? How? Is he mad? Does he have the belt? No, well, that was my generation. Your generation don't know about the belt. Y'all need some belt in your life. It'll change you, restore you, it'll line you up. Jesus. ¿Cómo me está llamando? Lo único que sabemos es que me dijo: asegúrate que Pedro venga, porque el diablo conoce tu pecado, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Jesús conoce tu pecado y te sigue llamando por tu nombre. ¿Mencionó la negación? No, lo único que dijo: dile a Pedro que venga. Y yo quiero decirle a alguien en este día que ha estado sufriendo con la vergüenza de tu pecado. Jesús dice en la Biblia que cuando tú pides perdón, Él te perdona de tal manera que jamás recuerda tu pecado. Y dice: yo tomo tus pecados y los tomo a la profundidad del mar y jamás me acuerdo de ellos. No es el problema que Jesús se acuerda, el problema es que tú te acuerdas de tu pecado. Pero hoy vengo a recordarte que cuando estás bajo la sangre de Cristo, ese pecado quedó perdonado, anulado, rompido. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me perdona de todos mis pecados. Y ahora Pedro se encuentra en un momento donde dice: pero yo lo negué, y Jesús le dice: asegúrate que Él viene. ¿Por qué? Punto número 2. Número 1 es que la resurrección me permite un nuevo comienzo, porque Pedro estaba a punto de comenzar una vez más. Y la segunda cosa es que la resurrección me permite seguir caminando fuertemente. La resurrección me da la fuerza para seguir caminando. Aun cuando no tengo la fuerza, el poder de su resurrección me da la fuerza para caminar. Dice la Biblia que después de que Jesús estaba, my God, I feel the Holy Ghost. Woo! Somebody's coming back to Jesus today. Dice la Biblia que Jesús está con sus discípulos ahora y tiene una conversación. Y les está dando las instrucciones de lo que ellos tienen que hacer antes de irse y ascender al cielo.
Pero antes de irse, Pedrito, tenemos que hablar unas cositas. Y Jesús le hace esta pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro: te amo, Jesús, te amo. Sí, sí. Y lo dice: apacienta mis ovejas, pues. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te amo. Apacienta mis ovejas. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro comienza a llorar. Padre, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, déjeme traducir el espíritu de esto. Tú sabes que me equivoqué. Tú sabes que me equivoqué, pero te sigo amando. Hay personas aquí que se han equivocado, pero tú sabes que sigues amando a Dios. Y dice la Biblia que comienza a llorar otra vez Pedro. O sea, como que por cada negación, Pedro lo negó 3 veces. Y le pregunta 3 veces la misma pregunta, restaurando en la vida de Pedro cada negación que él hizo. Me negaste una vez, voy a restaurarlo. Me negaste 2 veces, voy a restaurarlo. Me negaste 3 veces, ¿qué significa? Este es el Dios de las segundas y terceras y las cuartas y las quintas oportunidades. Este es el Dios que no se da por vencido. Este es el Dios que no se da por vencido en tu matrimonio. Este es el Dios que no se da por vencido en tu vida espiritual. Te has ido, pero una vez más te vuelve a regresar y preguntarte: ¿me amas? ¿Me amas? Y luego dice la Biblia que le dice: apacienta mis ovejas. Yo un día, escucha esto, un día yo me estaba sintiendo con ganas, como dicen por ahí, de cuitear, que no es palabra, pero ya saben lo que estoy diciendo. No sonó en la iglesia, en el ministerio, en todo, porque la carga. Y ay, Señor. Y le hablé a un pastor y le dije: pastor, ya. Y me dice: ¿sabes qué es tu problema, Roberto? Y dije: pues, ¿cuál de todos? Tengo muchos problemas. Y me dice: no, en serio, ¿sabes cuál es tu problema? Le dije: ¿cuál? Me dice: tú amas a las personas demasiado. Y le dije: espérate, me estás sacando de onda, bro. ¿Que no hacemos todo esto porque amamos a las personas? Y me dice: Jesús nunca le preguntó a Pedro: ¿amas a las ovejas? Jesús le preguntó: ¿me amas? Y él decía: sí. Dice: entonces voy a hacer lo que te estoy diciendo que hagas. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Porque amamos a Dios. Esto significa que yo voy a amar a las personas aun cuando son difíciles de amar. Vamos a amar a las personas aun cuando nos traicionan y nos traen el cuchillo por la espalda. Vamos a seguir amando aun si nos dan de mordidas. Vamos a seguir amando aun si nos dan de patadas. Vamos a seguir amando aun si nos traiciona y se van de nuestro lado. ¿Por qué? Porque Jesús está preguntando:
mundo hay una iglesia que me ama. Hay una iglesia que me ama. Hay una iglesia que me ama. Oh God. Y el último, por último, Jesús lo restaura, lo limpia, lo cambia. Y Pedro llega más fuerte de lo que él comenzó. Porque el poder de la resurrección me da el poder para terminar más fuerte de lo que comencé. Porque Jesús aún no ha terminado. Última historia y me callo. La Biblia dice que cuando los discípulos entraron al sepulcro donde habían enterrado y puesto el cuerpo de Jesús, llegan los discípulos y ven el lugar donde está, debería de estar, y lo único que ven es los lienzos del cuerpo y cadáver de Jesús dobladitos. El sudario que había sido puesto en la cabeza de Jesús, la Biblia dice que lo encontraron dobladito y bien tendedito. Y yo me recuerdo que en lo que yo conocí como escuela dominical, algunos de ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero hay otros que sí. Me decían en la escuela dominical: ya ves, Roberto, por eso tienes que alzar tu cama y recoger tu cuarto, porque Jesús es lo que él hizo cuando dejó su cuarto. Dejó el cuarto bien recogidito, bien limpiecito, y tú dejas tus calcetines por donde quiera y todo sucio por donde quiera. No, arregla todo. Well, that's a cute lesson. That's really cute. Pero comencé a ver la cultura de los judíos un poquito más. Y en la cultura judaica dice la costumbre que cuando el maestro o el señor de una casa está sentado a la mesa comiendo, le preparan todo. El siervo no tiene permiso de venir a sentarse con él, pero él está esperando que el señor de la casa y los que tiene por visita y familiares terminen. Si el señor de la casa toma su servilleta y la dobla y la pone a un ladito, se levanta de la mesa, se aparta de la mesa, el siervo viene y dice: oh, no he terminado. Pero cuando el señor de la casa come, termina, se limpia la barba, agarra la toalla, no la dobla, sino que la tira en el plato. ¿Cuántos han hecho eso? Ya terminaste, pum, tiras. Here's the revelation. Aquí está la revelación. Jesús, cuando deja la tumba, no tiró los lienzos, sino que los dobló. Y ahora, cuando vemos las escrituras, dice: oh, no ha terminado, va a regresar. ¿Qué significa esto? Jesús no ha terminado el trabajo, va a regresar por su iglesia, va a regresar por sus hijos, va a regresar por los que son suyos, va a regresar y va a terminar lo que él ha comenzado. Pero cuando Jesús regrese, no va a regresar como antes regresó. Ahora sí va a regresar con un ejército en un caballo blanco, con un ejército del cielo para